Ángela nos cuente un poquito su historia alrededor de como esas relaciones, cómo hacemos que duren. No, es imposible pues que seamos iguales todo el tiempo. Yo sabía que yo quería ser mamá, yo sabía que quería tener un esposo y pues además de todo quería estudiar y hacer muchas cosas. No sabía cómo se iba a integrar eso pues luego a través del tiempo. Que es un límite real y súper importante y que son como cosas que me generan malestar, pero no necesariamente tiene que ser un límite. También la vida que uno tiene lo construye, porque hay gente que va a decir como, ay, pucha, pero yo ¿por qué no soy así? El otro sí. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de A Todos Nos Pasa. Habíamos estado postergando mucho este momento, creo que más María Paulina que yo. Sí. Cuando habíamos estado publicando los videos, nos habían estado preguntando mucho que dónde nos podían escuchar, porque pensaban que era un podcast. Lo habíamos estado hablando, le sacábamos excusas y excusas. Demasiadas. Hasta que se llegó el momento. Y que finalmente también ese puede ser como un momento de a todos nos pasa. Todos lo evitamos por diferentes motivos. Yo le decía a Juana, como yo no sé en qué tiempo vamos a hacer eso y qué vamos a hacer con eso y cómo vamos a montar los temas, como que yo le encontraba los peros en todas partes y Juana por su parte tenía como otros motivos, por decirlo así. Yo tenía mis peros de, estamos en un momento donde hay demasiados podcasts de qué vamos a hablar, pero a la vez sentíamos que nos lo estaban preguntando, teníamos muchas ideas, entonces bueno, creo que ya nos lanzamos. Se llegó la hora. Así que bienvenidos a Todos Nos Pasa. Así que en cada episodio siempre vamos a contarles un motivo de consulta y vamos a tener a una persona que va a ser invitada, ni siquiera necesariamente tiene que ser un experto en el tema, es alguien que es igual a todos nosotros, igual a ustedes, que nos va a contar desde su historia y nosotros vamos a ir haciendo preguntitas y al final vamos a hablarle un poquito también desde la psicología, como esos motivos de consulta. Así que el motivo de consulta de hoy es: no he podido tener una relación sana, cada que quiero tener a una pareja no logro que me funcione, o que de pronto esas relaciones no me duran, son muy corticas. un estornudo. Entonces, bueno, que son esas relaciones que no duran o que son muy corticas. Y entonces hoy les tenemos una invitada como para este tema, que nos cuente un poquito su historia personal. Y hoy tenemos de invitada a Ángela Jiménez. Hola, yo soy Ángela Jiménez. Me van a ir conociendo a través de las preguntas que me vayan haciendo Mape y Juana. Soy Ángela yo, soy Ángela esposa, soy Ángela hija y soy la mamá de Juanita y María José, pues que no está por acá. Me encanta, así que bienvenida. Bueno, al principio del episodio les contamos cuál era el motivo de consulta. Queremos que sepan que si tienen algún motivo de consulta que quieren que hablemos, nos pueden escribir a nuestro Instagram, psicólogamape o agara.tucuerpo, y vamos a estar mirando y escuchando sus propuestas para poder traer unos invitados. Entonces, bueno, como ya les dijimos un poquito el tema, queremos que Ángela nos cuente un poquito su historia alrededor de como esas relaciones, cómo hacemos que duren, cómo lograr una relación duradera, porque hemos visto que es algo que últimamente nos preguntamos mucho, pues como a nivel de sociedad, a veces en consulta nos llega mucho, entonces por eso elegimos ese tema el día de hoy y creemos que Ángela tiene muchas cosas para compartirnos pues como en este tema. Entonces, Ángela, cuéntanos un poquito de esa historia como tuya con las relaciones. Bueno, pues esta ha sido una relación requete duradera. Solamente puedo contarles que duramos 13 años de novios y ahora llevamos 30 de casados. Entonces eso pues hagan el cálculo. Gabriel, mi esposo, y yo nos conocimos cuando yo tenía 15 años. Él fue a mi cumpleaños número 16. Y desde eso estamos juntos. Ya ahora yo tengo 59 años. Imagínense todo lo que hemos caminado en la vida, todas las etapas por las que hemos pasado, todo lo que hemos vivido. Entonces, pues ya ustedes estarán haciéndome preguntas y yo con toda mi sinceridad les estaré contando. Bueno, yo creo que a mí me parecería chévere, yo creo que Juana ya conoce un poquito más, entonces yo le voy a preguntar, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, pues como lo conociste demasiado joven, pero igual todavía estamos en la relación y han sido muchos años construyendo. ¿Cómo fue como ese proceso de cuando lo conociste? ¿Cómo se fue como construyendo esa relación? Yo voy a meter ahí cucharada también. Sí. Y es porque, o sea, se conocieron en la adolescencia, vivieron el final del colegio, después vivieron la universidad,
han sido papás y ahora están viviendo también otro momento que es otra vez volver a estar como pareja con, pues como con la idea de mi hermana y mi hija de la casa. Entonces creo que también es ver cómo ustedes han cambiado en el tiempo y cómo han logrado, porque creo que a muchas personas les cuesta mucho entender que pueden tener una relación duradera porque quieren que todo sea igual. ¿Cómo han sido ustedes como capaces de cambiar y de darse cuenta que ustedes están cambiando en el proceso? No, es imposible pues que seamos iguales todo el tiempo. Siempre las personas a través del tiempo tenemos diferentes expectativas, diferentes prioridades. Hay días que son muy buenos, hay otros días que no son tanto. Hay unos días que hay una persona que es como la que jala a la otra, hay otros días que son los dos. Y pues no, nunca van a ser iguales ningún día. Y si tú tuvieras que mirar un poquito cómo fue el principio de la relación, ¿qué nos contarías? Como, ¿qué sientes que fue lo que en el principio de la relación de alguna manera fue como una base para lo que hay hoy en día? Pues o la verdad, tú de una dijiste como, uy, me casé, ya, hijos, toda la vida, 40 años. No, a ver, yo pues desde siempre, pues yo creo desde que tengo uso razón, por ahí desde los 3 años que es donde yo tengo recuerdos de, pues como de mí, yo sabía que yo quería ser mamá, yo sabía que quería tener un esposo y pues además de todo quería estudiar y hacer muchas cosas. No sabía cómo se iba a integrar eso pues luego a través del tiempo, pero yo sabía que quería cuáles eran mis expectativas pues como de un hombre, aunque pues tenía como 16 años, pero pues de los que iba mirando ahí como en el abanico, pues tampoco fue que me tocó el primero, en el abanico veía unas cosas que inmediatamente pues descartaba, no, este no me gusta, este no me parece, este sí, y bueno, y yo a Gabriel le digo que él no sabía para dónde iba, que yo sí, que yo fui la que lo escogí a él y yo fui la que le dije, venga, vamos para acá, y cuando él se salía... O sea, que una yo decía, mujer decidida. O sea, esto es. Y fuera de eso, yo estaba tranquila con mi vida, sabía que quería, yo no estaba esperando que nadie me resolviera pues como mi vida hacia dónde iba, sino que yo sabía que quería y ya pues quería a alguien a mi lado, pero no que me iba a cargar ni que iba a solucionarme pues como nada, que a veces, en este momento a veces la gente busca como quién le va a solucionar, pues no, yo no estaba buscando eso. Un compañero de vida, un buen compañero de equipo. Ahí dijiste algo que me pareció súper clave y que Juana y yo lo hemos estado hablando como en redes y en ciertas cosas, y era como que tú sabías, tú qué esperabas, como cuáles eran tus expectativas. ¿Tú sientes que esas expectativas tú las tenías como claras? Pues como que yo sé qué quiero, cómo lo quiero, y sentís que eran como cumplibles, o que de pronto, como dijimos nosotras, estaba así como el mundo mágico de Disney, estoy buscando el príncipe azul y todo eso. ¿Cómo crees que de pronto tú tenías eso en ese momento cuando lo conociste? Pero muy a él? al principio, porque puede que uno empiece con eso y ya ahí en el tiempo dijiste, como hay veces tú nos dices, es el príncipe azul se destiñe, ¿cierto? Pero tú tenías eso muy claro desde la adolescencia, ¿o te diste cuenta de eso ya con la adultez? No, hay expectativas que uno tiene muy clara y es como la esencia de uno, que quiere uno, pero uno sabe que pues las cosas tienen algunos cambios que son negociables y que pueden pasar, pero hay otras cosas que uno sí definitivamente no quiere en la vida para uno. Por ejemplo, yo no quería un hombre perezoso, yo no quería un hombre que se quejara, yo no quería un hombre dependiente, y había muchas cosas pues que hubiera yo salido corriendo. Había otras que no eran tan ricas y tan deliciosas, pero yo decía, esto se puede ir moldeando, esto se puede ir mejorando, pero la esencia de las personas, pues yo nunca quisiera cambiar la esencia de alguien, porque el otro sería muy infeliz y yo tendría que hacer un trabajo espantoso, entonces no cambiar a nadie. Yo con eso tengo una pregunta, porque digamos que tú lo dices súper segura de ti misma. Yo eso siempre lo he admirado, es como que tú siempre dices, esto es mío, y que ¿cómo es? Tú dices, lo que se tenga que caer, lo que esté suelto, que se tenga que caer. Pero nosotros vemos ahora que las personas hablan mucho en consulta, o hasta pues como la sociedad o pues las personas más jóvenes es que yo cómo voy a decir yo qué quiero, o se sienten y dicen que soy muy tóxico si yo digo como con esa seguridad qué quiero y qué no quiero y cuáles son mis negociables. O los límites. O dicen como, ay, es que o uno escucha conversaciones entre amigas o llegan a consulta a los pacientes y dicen como, no, es que mis amigas me dicen que es que yo soy muy exigente, que tengo una lista interminable. Queremos saber cómo sientes tú que uno puede hacer como ese balance entre esa lista interminable
o decir el balance de simplemente estos son mis negociables y mis no negociables y quien quiera estar bienvenido y quien no tampoco. Como que sientes que te ayudó a eso que nos contaste, porque tú nos decías, yo tenía unas cosas muy claras y otras que creo que puedo cambiar y flexibilizar y negociar. ¿Qué crees que a ti personalmente te ayudó como a tener esa claridad de cuáles no cambio, cuáles sí cambio y cómo como que me flexibilizo alrededor de eso? Yo pienso que eso está es como en la personalidad de uno, pues qué es lo que uno quiere. Y hay cosas que uno escucha pues como el ruido de afuera y uno pues puede aprender de eso, pero hay otras que uno no tiene por qué escuchar el ruido de nadie y no le debe dar miedo de lo que es uno y lo que uno quiere. Obviamente sin atropellar a nadie, sin pasar por encima de nadie, sin ofender a nadie, pero las personas que están alrededor de uno pueden aprender qué es lo que para uno es esencial, y si uno es muy sincero con uno y muy sincero con los otros incluso no hay que decírselo con palabras, con que usted los mire o con que haga un gesto, saben si sí o no es realmente importante para usted. Y además hay algo que también es muy interesante, no pegarse todo el día de la minucia, no pegarse de cada detalle. Hay cosas pues que no hay que entrar tanto como en ellas, ni a discutirlas, ni a preguntarlas. Hay cosas que no valen la pena. Yo creo que ahí hay otra cosa que tocas súper puntual y yo te quiero preguntar, y es cómo dejar ir esas cosas. Porque ahora también, hace un tiempo hubo un video que fue súper viral en el que hablaban de yo por qué le tengo que recoger la toalla a mi esposo todos los días. Y ahí viene otra del tema de límites. Me acuerdo mucho, aquí yo creo que estoy echando al agua nuestras conversaciones. Cuando yo era adolescente, tú me decías mucho con un novio que yo tenía y era: pon los puntos en las IES. Y a mí eso todavía me acuerdo porque me da mucha risa como me lo dijiste, pero yo ahora lo entiendo y era: pon tus límites y ponlos claro. Pero a la gente se le olvida la diferencia entre límite y limitante. Como aprender a poner límites en pareja, pero también no pegarse de esas cosas tan minuciosas. O cómo lo has manejado tú en tu relación Pues mega larga. Como que es un límite real y súper importante y que son como cosas que me generan malestar, pero no necesariamente tiene que ser un límite. A ver, es que hay algo, digamos, yo nunca voy a negociar como la honestidad, nunca voy a negociar como el respeto. Entonces, ahí no tengo pues nada que hablar y no hay matices, sino es blanco o es negro, ya, no más. Pero sí puedo negociar: ay, no hables tan duro, pero si grita bien duro y estamos en la mitad de la manga y grite, si a usted no le da pena, pues a mí ¿por qué me va a dar pena? Pero si estamos allí, O sea, donde ahí sí todos hay matices. exacto, donde estamos allí y la gente está en silencio, yo sí le digo: habla un poquito más pasito. Pero si él no habla pasito y sigue gritando, yo digo: ay, es su problema, no es mío, yo no estoy gritando, no pasa nada, entonces no me molesta. Y si a él no le da pena, o si alguien viene muy bravo y le dice: hable más pasito, a mí me da risa porque yo digo: no me tocó a mí, y ya, listo. ¿Tú Y sientes que te ayuda a lograr eso? Porque yo creo que eso es lo que más le cuesta a las personas. Usualmente como que se enganchan o les da mucho malestar o se quedan como demasiado rígidos con ciertas cosas. No, yo soy así, pues eso no es Naturaleza que lo aprendí, tuya. no lo aprendí, o sea, yo no libro batallas todo el tiempo y a veces estoy en silencio y miro y observo y no me gusta, pero dejo que pase, y ya el día que yo digo no es así, es porque ya no es así y no más. Pero ¿no crees Para también decir, que puede ser? Pues yo lo digo porque también la vida que uno tiene lo construye, porque hay gente que va a decir como: ay, pucha, pero yo ¿por qué no soy así? El otro sí. Si yo lo miro para atrás, lo mismo, yo aquí echando cosas. Pues Aprovechando que la conoce bien. Tú eres la hija de la mitad de 5 hermanos. O sea, de verdad que si es el verdadero, Dios la lleve, Dios la traiga. Ni muy grande para unos, pero muy chiquita para otros. Para ti fue muy fácil cultivar tu independencia, para ti fue muy fácil hacer todas esas cosas. Entonces creo que también fue muy fácil poner límites y ya luego cuando vino una relación pudiste decir como: ah, bueno, es que quien me quiera o no, para, como decirlo, chiquita, para ti era, si las grandes no quieren jugar conmigo y los chiquitos tampoco, pues yo juego sola y no me importa. Que eso se traduce en lo mismo, es como: querés o no querés. Ya, como que ahí está mi límite y no te da miedo ponerlo y sentir como: me voy a quedar sola, la vida se acabó. no, yo creo que a uno no le debe de dar miedo pues como quedarse solo y que la gente pues entienda eso, que uno puede hacer más cosas y no una soledad pues de un ermitaño, sino una soledad como que a veces uno dice: qué rico quedarme aquí solo un rato,
no hacer nada, que no venga nadie, que nadie me hable. Y luego cuando todos lleguen, qué delicia que llegaron, qué bueno que están aquí, qué rico verlos, qué quieren, qué les provoca. Pues aprender a estar solo o acompañado y que nada sea un padecimiento. Y ahí que estás diciendo como el estar solo y estar acompañado, eso como... La independencia. Esa independencia, ¿cómo sientes que se manejó en todos estos años de relación? O sea, como igual, a pesar de que llevan tantos años juntos, ¿cómo yo puedo ser independiente, pero igual construir mi pareja, pero entonces ahora tu familia? ¿Cómo sientes que jugaste Tetris como con todo eso? Sí, porque, por ejemplo, ahora también yo siento que nuestra edad, más que todo, que es la donde uno ya está empezando a pensar como, bueno, me voy a vivir con la persona, o me voy a casar, o ya mucha gente pensando en hijos, pasa esas situaciones de cómo puedo seguir siendo independiente a toda costa, y eso hace que les cueste demasiado antes generar ese momento de relación por dejar a su familia. Entonces empieza como, voy a dejar a mis papás, ¿cómo voy a hacer esto? O me veo menos con mis amigos. Al final tienes que estar con esa pareja para poder construir, pero en esa construcción uno no se puede perder a uno mismo. ¿Cuál ha sido la clave para ti o en ustedes como pareja para hacerlo? A ver, es que todo tiene un tiempo. Digamos, a mí en los inicios de la vida me daba mucha dificultad y me daba mucho susto como cómo iba a pasar de un lado a otro y me daba angustia. Pero ya luego entendí que había que dejar como que las cosas fueran fluyendo. O sea, yo no podía casarme hoy y pretender que mañana mi esposo, yo fuera la actriz principal, pues allá. No, porque entonces él estaba dependiendo de su mamá, él estaba dependiendo de sus hermanos, pero yo sabía que en la medida que yo hiciera bien las cosas, que generara una confianza y que pudiera hacerlas, él iba llegando hacia lo que era formar un hogar de nosotros dos. Y ya luego, pues estudié en la universidad y yo quería tener hijas y yo quería trabajar y yo decía, ¿y entonces cómo voy a hacer? ¿Y será que si me quedo en la casa pues la mente no voy a volver a pensar? ¿Y será que si me quedo y me voy a trabajar y dejo las hijas solas, entonces ellas van a estar solas? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Quién les va a dar valores? Entonces, bueno, yo es que tuve la primera hija y pasó la licencia de maternidad y yo me fui a trabajar. Y yo casi nunca lloro, yo lo dejo para momentos muy especiales. Entonces, te ahorras las lágrimas. Yo lloraba todos los días durante un mes cuando me iba a trabajar. Yo creo que pensaban que pues a mí me pegaban por la mañana para irme a trabajar. Cuando un día mi esposo me dijo, ¿usted se quiere quedar en la casa? Y yo contesté, sí, yo me quiero quedar. Cuando yo dije que sí, yo dije, ¡ay! Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y me empecé como a quedar tranquila, trataba de hacer algunas cosas y entendí que no tenía que ser la ejecutiva del año, que podía ser mamá y que cuando crecieran ya luego iba a poder pues trabajar y hacer pues como lo que quisiera. Entonces, o sea, es como no tener esos sufrimientos como qué va a pasar ya, sino ir construyendo, pensar qué quiere a futuro, ir caminando a ese futuro y ese futuro llega, uno no sabe cómo, pero con lo que uno piensa va llegando lo que uno se fue proyectando y proyectándolo pues como de la mejor manera y queriendo pues cosas buenas para uno y para esas personas que están alrededor de uno. Yo creo que como ya última pregunta de esta historia, porque ya hemos cogido muchos elementos, es también cómo han manejado ustedes verse a ustedes cambiando en ese proceso. Creo que muchas veces en las relaciones no hay esa paciencia o esa compasión o ese amor o sea, tú no eres la misma que eras a los 16 años, no. Ni él es el mismo, el que era a los 17, 18. 17. Pero han caminado demasiado, se han visto como parejas, se han visto como papás, hermanos, hijos, o sea, sus vidas han sido compartidas en muchos aspectos y ustedes no son los mismos. ¿Cómo ser capaz de tener ese amor y esa paciencia de poder conocerse en los cambios que van pasando en la vida y creo también que en los momentos difíciles, porque ninguna pareja está en un eterno romance toda la vida? Sí, no, lo que pasa es que nosotros tenemos una edad muy parecida, nos llevamos como 11 meses o algo así, que incluso es terrible porque hay un mes que tenemos la misma edad y él me lo saca en cara todo el rato. Se lo recuerda todos los días. Me lo recuerda todos los días de mi vida. Yo digo, ¿cuándo será 6 de noviembre para que esto se acabe? Pero bueno. Entonces, como tenemos una edad muy parecida, hemos tenido cambios también en la edad en que estuvimos juntos en el colegio, estuvimos juntos en la universidad, estuvimos juntos empezando el primer trabajo. Los padres pues, de cada uno de nosotros han tenido edades parecidas, entonces les han pasado como cosas parecidas. Digamos, faltó mi papá, a los 4 años faltó el papá de Gabriel, entonces cada uno iba entendiendo qué iba pasando.
nosotros somos muy familiares y cada uno de nosotros dos es el líder pues como de su familia, de sus hermanos. Entonces yo he entendido cuando él se ha dedicado a sus hermanos y a él ha entendido cuando yo me dedico a mis hermanos que me necesitan. Cuando él está acompañando a su mamá, ok, yo lo entiendo, y luego cuando yo estoy acompañando a la mía, él también lo entiende. Entonces hemos tenido pues como en el tiempo transitado pues como cosas que han sido, que el uno puede entender al otro. A mí me gustaría como si tuvieras que resumir lo que nos estabas contando, ¿cuáles crees tú que serían como las 3 cosas, pues pueden ser más si sientes que hay más, pero al menos 3 cosas que tú digas, para mí esto fue súper clave para que la relación dure todo lo que ha durado, como lo que tú sientas que fue como esas bases para poder enfrentar los problemas o negociar o hablar? ¿Cuáles crees que serían como ese top 3 de cosas? Bueno, lo primero es que uno quiera a la persona con que está, pues, o sea, el amor puede con muchas cosas. Entonces, cuando hay amor, cuando hay admiración y respeto, uno puede ir transitando pues como por varias cosas. Lo segundo sería tener muy claro cuáles son sus prioridades, qué es lo que es importante para usted, qué es lo esencial. Y lo tercero es tener como confianza el uno en el otro, porque a mí me parece imposible uno cuidar a alguien todo el día, porque el que se quiere portar mal se porta mal a la hora que quiera. Entonces, una persona que le genere a usted confianza y que usted pueda respetarlo y respetarla. Y ahí va uno transitando por lo bueno y lo maluco. Bueno, yo ahora voy a coger a Juana por sorpresa, pero como quiero que también lo miremos un poquito, no solo como Juana, hija, y ahí mete a la familia, sino como de lo que tú escuchas de la historia, tú dirías como, vení, yo creo que algo que me pareció clave de pronto que lo estés analizando ya muy desde la psicología, sí, que uno normalmente eso no lo hace con la familia y los amigos, pues, pero ahora que como que recapitulamos todas esas cosas, ¿tú cuál crees que sería una cosa que tú dices como, pues pucha, yo creo que esto pudo haber sido muy clave en todo lo que ha ido pasando como en ese proceso, pues como que lo que nos contaba Ángela, alias tu mamá? Yo creo que es la flexibilidad. Me pareció muy lindo. Creo que hemos hablado mucho y hay mucha información alrededor de todos cuando hablamos de comunicación asertiva en una relación, cuando hablamos de bajar las expectativas, también de la importancia de los límites, la importancia del autoconocimiento y de cuidar nuestra individualidad. Eso ha sido algo que en la vida se nos ha hablado y lo hemos hablado en muchos, pues como en muchos espacios. Pero esa parte de la flexibilidad me pareció muy importante, como flexibilizarnos también e ir entendiendo qué le pasa al otro, qué me pasa a mí, como ponernos en los zapatos de esa otra persona. Estar en ese lugar me parece que es clave para bajar las expectativas, para saber cómo hablar con el otro. También me parece clave para ir sabiendo cómo van cambiando, por ejemplo, los lenguajes del amor de la otra persona a través de su vida. O me parece también muy bonito que es la manera cuando tú decías, es que entendemos cuando cada uno lo necesita su familia o lo necesita alguien o si es su trabajo, como si yo me flexibilizo, entiendo que yo no soy la actriz principal de esa vida, soy una actriz muy importante, pero no soy todo. ¿Con qué te quedas tú? Yo le agregaría, y que tú lo mencionaste varias veces, estaba pensando en flexibilidad, pero también hay otra cosa que Ángela nos decía, y es la comprensión, que creo que la flexibilidad y la comprensión van completamente de la mano, sí. Y que creo que a veces decimos como es que comprender al otro, pues no necesariamente es como que todo tengo que decirle que sí y que pase todo, que yo eso sí lo relacionaría mucho con cosas que nosotros hemos hablado antes, que es como la aceptación y la tolerancia. La aceptación y la tolerancia y la comprensión yo siento que van muy de la mano y es precisamente como eso, como pues entender que todos estamos viviendo ciertos procesos, que hay momentos de ajuste, que hay momentos buenos, que hay momentos malos, que hay cosas que definitivamente yo no puedo cambiar del otro, pero entonces hacerme la pregunta como, bueno, yo esto del otro no lo puedo cambiar, de verdad, ¿qué tan relevante es? Que era lo que tú decías como con el tono de voz, ¿qué tan relevante es que estamos en una manga y empieza a gritar? Pues a mí no me encanta, pero pues si lo hace feliz y de verdad eso a mí no me hace daño, como que no me engancho y lo acepto y comprendo ese tipo de cosas. Y lo mismo con las otras cosas como que pasaban con la familia, como que yo comprendo que el otro tiene necesidades, tiene individualidad, entonces creo que eso también de pronto ha favorecido eso. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo y es como en las relaciones es importante que nosotros encontremos como ese balance también en la vida individual y que no pongamos como todas las bolsitas en la misma canasta, que básicamente si yo logro ser flexible y logro comprender, va a ayudar a que el otro puede poner las bolsitas y yo también voy a poner las mías y entre los dos vamos encontrando, como yo siempre les digo, es como jugar Tetris. Entonces como que, entonces él en ese momento quiere su espacio con sus amigos, entonces yo voy a aprovechar mi espacio a solas. Exacto. O cuando yo estoy con mis amigas, él aprovecha y
hace cosas del trabajo, pero entonces hay otros momentos donde nos conectamos. Entonces como que yo creo que esas dos cosas también como se fusionan mucho con todo lo que tú nos decías, y creo que, aunque nosotras lo hemos dicho en videos y en cosas, no hay un manual perfecto. Nunca. Obviamente es del caso a caso, también depende mucho, pues mira lo que tú nos contabas, como pues es que yo siento que eso es mi personalidad y yo me formé así como intentando como que entender las cosas y como que no engancharte tanto, y obviamente pues la vida también le va enseñando a uno, pero entonces precisamente es como lo que hemos hablado, no necesariamente todos vamos a encontrar ese mismo manual y tener todas estas cosas, pero que ahí empezamos como a coger como ciertas herramientas y ciertas cositas que creo que pueden ser importantes. Para ir terminando, yo les quiero hacer una pregunta a las dos y ya después Ahora, la ¿por qué va a respuesta. salir? No, Ay, no qué- es grave, no es grave. Ay, qué Ya miedo. van a ver. Yo quiero que nos digas tú desde tu experiencia. Nosotros lo hablaremos desde psicología, pero tú Ok. desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones generales tú le darías a alguien que es más joven que tú, que está en ese momento de su pareja o apenas, no sé, un adolescente que apenas está en ese mundo, o por ejemplo a nosotras que estamos en esta edad? ¿Qué recomendaciones generales darías para uno decir, se puede tener una relación sana, se puede tener una relación duradera, como eso no es tan Disney como la gente cree, es como eso sí se puede y eso existe y se puede hacer sin perderse a uno mismo? ¿Qué recomendaciones darías? Sí, no, lo primero es que ustedes definan qué es lo más importante para ustedes, pues, como en una relación. Y ni los hombres son perfectos, ni nosotras somos perfectos. Hay días que ellos nos quieren ahorcar y hay otros días que nosotros también queremos ahorcarlos. Pero no quiere decir que sean unas malas personas, o sea, pues que tengan una buena esencia. Y ahí empezar pues como a decir, esa es la persona, y uno pues se va como ajustando, van caminando juntos y van solucionando cosas, van disfrutando cosas también, pues como que van pasando. Y pues si esa es la persona, hay que ir construyendo y hay que tener pues paciencia también el uno con el otro, porque hay días que ustedes pues pueden levantarse que están aburridas, están tristes y no quieren hablar, y el otro pues no tiene que preguntarle, está brava, no quiere hablar, no, pues me voy a hacer otra cosa, esta vieja hoy amaneció como callada, y al ratico va y le habla y con seguridad que le va a contestar. Pero si desde temprano se engancharon, pues ya eso se va a volver una cosa grandísima. O sea, no piensen tampoco que la persona les tiene que solucionar el uno la vida al otro, no, que sea su vida, y que no tienen que tener todos el super trabajo, el super carro, la super casa, esa es otra cosa. O sea, uno va consiguiendo las cosas a través del tiempo si uno es disciplinado, y a veces uno no necesita tantas cosas para vivir contento y vivir bueno. A veces uno se llena de cosas y uno es encartado con todo eso haciendo ruido. Entonces uno lo que quiere lo va pues consiguiendo, y lo que es importante para uno, hay cosas que no la necesita uno para estar contento. Mape. Hablemoslo así, como si llega, yo sé que todo es un caso si a llegan a caso, consulta. pero si llegan a consulta hablándote de, pues pucha, a mí las relaciones no me funcionan, yo intento y o no me duran casi, o termino con un novio y paso a otro, pero yo quiero, o sea, porque hay gente que, pues no estoy diciendo que es malo, digamos el caso específico, de yo en serio quiero una relación y quiero una relación duradera, pero en serio no me da, no soy capaz. Yo creo que Juan, ahí lo primero es algo muy cognitivo, pero para nosotros como el ciclo interpersonal, ¿cierto? Como que empezar a mirar cada uno, y que pues no significa que entonces ya ustedes lo van a tener todo resuelto, pero creo que son preguntas que uno se puede empezar a hacer, y es como mirar como esos círculos o esos ciclos que yo he tenido en las relaciones, porque muchas veces uno sí empieza a encontrar patrones, pero ojo, no me refiero a patrones como entonces siempre con este tipo de personas o siempre peleamos por lo mismo, sino como esas situaciones que se vuelven dificultades, es como ver cuál es mi detonante y yo qué hago, o sea, del comportamiento del otro, a mí qué me activa, qué me genera malestar, como qué hace que yo me enganche, y ver cuál es mi comportamiento siempre, porque ahí es donde uno empieza a mirar, claro, es que siempre me engancho cuando me siento insegura, cuando algo me genera malestar, entonces no lo comunico, o cuando me quedo sola y entonces yo todo el tiempo quiero que esté conmigo, entonces yo puedo buscarme a los hombres que sean de cualquier tipo de personalidad, entonces me busco al que le guste rock, o al que le guste la bici, o al que le guste rumbear, o al que solo le gusta trabajar. Ninguno. Y no importa, siempre va a pasar lo mismo. Entonces yo creo que también es un poquito mirar primero para adentro, porque muchas veces nos buscamos como la respuesta afuera, pero creo que también es un poquito como mirar yo con qué me estoy enganchando, mirar un poquito lo que hemos hablado, como esas expectativas, qué tan aterrizadas están.
y no solo las del otro, sino también las mías. O sea, yo qué espero en una relación, qué espero del otro, qué espero de mí, cómo espero, como que también sentirme en eso, aterrizarlo un poco. Y creo que lo último es como la comunicación. Creo que siempre lo hemos hablado y es, la comunicación es la clave en muchas cosas, y a veces los seres humanos creemos que comunicarnos es hablar y ya, y comunicarnos no es solo hablar, es cómo hablo, es el tono, es el momento que elijo, cómo expreso mis emociones, hasta el lenguaje no verbal, qué no digo, en qué momentos. Entonces creo que es un mar de cosas, pero creo que serían como esas 3 primeras cositas en las que yo me anclaría, o en un proceso, pues como que creo que eso sería lo más importante inicialmente, y obviamente Caso a depende caso. del caso a caso. ¿Y tú? Yo me iría por algo muy similar. Obviamente muy desde humanista. Con un nombre muy diferente. Obviamente como todo en el humanismo. Pero hay un ejercicio que no es a todos, pero a muchos se los he hecho cuando llega como esto más abierto, no con algo muy puntual como todo, cuando ya saben qué me pasa exactamente, sino que es como, yo no sé qué me pasa. Yo les digo, hagamos una línea de tiempo de todas las parejas y personas que han sido significativas en tu vida, porque no necesariamente han sido novios, sino el casi algo, con este que me metí pero nunca pasó O a nada. veces les pasa lo mismo con las relaciones de amistad. Pues como que Exacto. me engancho con lo mismo que una pareja, pero con un amigo. Con lo mismo. Entonces yo les pongo esas relaciones que han sido importantes. Ellos empiezan a hacerlo y se empiezan a dar cuenta. Y ahí empezamos a mirar como definitivamente mi pasado no me define, pero sí me construye. Como voy viendo en ese pasado, esas cosas que van pasando, dónde estoy viendo esos puntos que son importantes, qué es lo que me duele, dónde están mis dolores. Y algo que nosotros hablamos y es los mundos. Es muy parecido a lo que tú dices, mi mundo interno, la manera en la que yo me encuentro con el mundo y yo con el mundo. Entonces empezamos a hablar de eso, pues en palabras mucho más coloquiales, claramente, pero entonces empezar a trabajar un poquito de qué hay en mi mundo. Entonces, ¿yo qué estoy esperando del otro? Yo quiero tener el príncipe azul perfecto. Entonces empezar a decir como, vení, ¿y vos quién sos? Yo a veces les digo, ¿y vos quién sos? Y son como, no, pues yo igual. Ah, no, tú tampoco eres la princesa. Tú tampoco eres perfecta, pero exacto, otro por acá. Entonces es como, vení, como empezar a traerlo desde la vivencia mucho, bueno, ¿y vos qué? Y son como, ah, no, yo también. Ah, ok. Y que a veces incluso hasta son los mismos errores, son las mismas cosas que nos molestan, y es un espejo. Exactamente. Lo segundo que sí he visto muy en común en todos y es los miedos, trabajar los miedos. Hay demasiado miedo de, ¿y si me caso y después me tengo que separar? ¿Y si me voy a vivir y me tengo que volver para la casa de mis papás? ¿Y si entonces le digo que yo no quiero tener hijos? ¿Y si un montón de miedos que empezamos a bajarlos, a bajarlos, y empezamos a darnos cuenta que se pueden resolver con ¿qué? Una conversación, decirle al otro lo que me pasa, empezar a bajarlo. Entonces, claramente, como tú dices, siempre va a haber cada historia con algo, pero creo que esto es un abrebocas que nos puede llevar a mucho, y que los invitamos que si en algún momento sienten que pueden pensarse todo esto que les estamos diciendo, lo puedan hacer. Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado al final. Queríamos que fuera esto, que nos diéramos cuenta que a todos nos pasa, que no estamos solos en el mundo viviendo una situación, sino que hay muchas personas que lo están viviendo, y que desde nuestra posición de psicólogas queríamos darle un poquito. Claramente no es una obligación ni es y no una es que verdad ya a absoluta. todos les va a servir. Juana y sus alergias. Aturdidos, por favor, en 3, 2, 1. Ya, dale. Dios mío. Pero finalmente es eso, es como darnos cuenta que a todos les pueden pasar, que creo que Ángela nos puso como 1000 ejemplos desde diferentes partes, también nosotras pusimos algunos ejemplos, y que finalmente el objetivo con todo esto es que nos demos cuenta que a todos nos pasa, que todos tenemos preguntas, que a veces nos sentimos solos, y que también es como que nos demos cuenta que no estamos solos, que no nos sintamos como los únicos que viven este tipo de cosas, porque cuando nos damos cuenta que todo el mundo lo puede estar viviendo, como que esa presión Baja y ese esa miedo carga. baja mucho. Así que, gracias. Y gracias por Gracias ser a ustedes nuestra por invitarme. primera invitada, por arriesgarte Sí. a acompañarnos. Entonces, bueno. Y bueno, nada. a todos ustedes, gracias. Saben que nos pueden seguir escuchando, mandándonos sus motivos de consulta, y que siempre vamos a tener a un invitado con el que nos vamos a dar cuenta que a todos nos pasa. Recuerden que lo que decimos acá no es una verdad absoluta, y aunque todos se burlan de los psicólogos porque decimos depende o que todo es un caso a caso, Pero pausa. Esto sí es un caso a caso. Si se sienten identificados y consideran que necesitan acompañamiento, es muy válido acudir a consulta para que tengan más herramientas. Este es un podcast producido por Home Studio.